Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez presentan su programa Fe que Mueve Montañas. Iniciamos. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de este medio. Estamos bien contentos, bien agradecidos con el Señor, como siempre, ¿verdad? Y bien, como dice, excited, ¿verdad? Bien contentos, bien felices, porque pues por predicar la palabra del Señor uno aprende mucho, ¿verdad? En mis meditaciones, cuando yo estoy escudriñando la palabra del Señor, cuando yo estoy haciendo los bosquejos de los estudios, ¿verdad? Yo aprendo bastante también, porque yo me concentro mucho, ¿verdad?, de oír la voz del Espíritu Santo, y me gozo en gran manera cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, me revela cita tras cita, ¿verdad? Y es una bendición para mí, ¿verdad?, poder compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo pues me revela, gloria al Señor. Y en este día, ¿verdad?, vamos a entrar a otro tema muy importante, muy indispensable para nuestras vidas, y lo vamos a llamar el poder creativo de Dios en nosotros. Amén. Porque la palabra del Señor es muy explícita y nos enseña, ¿verdad?, como quien dice, letra por letra, quién realmente somos y de qué podemos ser capaces. Amén. Entonces, si usted tiene en su mente, por decir, ¿verdad?, un pensamiento de lo que es usted, si es diferente a un pensamiento que usted tenga a lo que realmente Dios dice en la palabra del Señor. Porque cuando uno no conoce a Dios, uno siempre está el enemigo poniéndole cosas en la cabeza. Tú no eres nadie, nadie te quiere, mira cómo estás, problemas, dificultades. Pero una vez viniendo al cristianismo, nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como lo dice en el libro de Romanos, ¿verdad?, en el capítulo 10, en el Nuevo Testamento, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó los muertos, y serás salvo. Que si confesares con tu boca. Entonces aquí vemos desde el principio, desde el inicio, ¿verdad?, de la vida del cristianismo, estamos viendo que nosotros, todo depende de nuestras confesiones, de lo que nosotros hablemos, de lo que nosotros digamos con nuestra boca. Eso es lo que se va a hacer una realidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al libro de Génesis, el libro de Génesis está, ¿verdad?, ese es un relato, ¿verdad?, al principio de todas las cosas en este mundo. Y si nosotros podemos ver y entender, aquí vemos simple y sencillamente, en el segundo capítulo del libro de Génesis, vemos cuando dice la palabra del Señor, nos enseña, ¿verdad?, que para Dios traer a realidad todas las cosas que Él hizo, como Él renovó los cielos y la tierra, cómo los volvió a construir, a restituir, Él tuvo que decir la palabra, porque vemos 10 veces, ¿verdad?, en el primer capítulo, en el segundo capítulo, como dice, bueno, más bien en el primer capítulo, como dice la palabra del Señor, y dijo Dios. Dios habló, Dios confesó, y para que las cosas se pudieran venir a hacer a la realidad, Él tuvo que decir qué es lo que Él quería, ¿verdad? No importaba que la tierra, como vemos en el primer versículo, el primer capítulo, estuviera destruida. No importaba de en qué manera estaba la tierra, en qué circunstancias estaba la tierra, en qué posición estaba la tierra. Él, para poder renovar esa tierra y volverla a hacer una vez más una hermosa tierra, un hermoso paraíso, un hermoso huerto, Él tuvo que hablar la palabra para que todo aquello se volviera a reconstruir, se volviera a hacer y se volviera a edificar una tierra nueva. Entonces vemos, ¿verdad?, desde el principio que vimos, ¿verdad?, en el capítulo primero, dice, entonces dijo Dios que haya luz. Dice, y hubo luz. Dice, y Dios vio que la luz era buena. Ahora,
nosotros en nuestro andar, ¿verdad? En este mundo, nosotros primero tuvimos que confesar vida, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para que la vida de Jesús entrara a nuestras vidas y empezar a vivir una vida cristiana, porque si no hubiera sido de esa manera, pues simplemente no se hubiera hecho real en nuestras vidas esa vida espiritual, ¿verdad? De haber creído en ese Dios todopoderoso, en aquel que había muerto por nosotros, por nuestros pecados, en aquel que había llevado nuestras transgresiones en su cuerpo sobre el madero. Si no hubiéramos confesado o hecho esa confesión, nosotros nunca hubiéramos sido salvos. Es porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces vemos aquí, en el primer capítulo, en el versículo 27, dice: así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen. Dice, a imagen de Dios lo creó. Dice, hombre y mujer lo creó. Dice, luego Dios bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos. La confesión no solamente fue para la tierra, la confesión no solamente fue para los cielos, la confesión que él hizo sobre el hombre se cumplió, porque también le dijo, y los bendijo con las siguientes palabras. Él tenía que haber confesado las siguientes palabras sobre ellos para que esas palabras se hicieran real en ellos. Entonces dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, dice, y todos los animales que corren por el suelo. Dice, entonces ya después le dio Dios instrucciones en cuanto a la comida, la semilla y todos los árboles del huerto que podían comer y cuál no podían comer. O sea, él les instruyó con esas palabras, dándole orden, ¿verdad?, al hombre que así fuese. Entonces, yo lo que quiero hacer énfasis aquí en este versículo es donde dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Dice, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y en el versículo 26, fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Está hablando ahí con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí el Hijo todavía no había sido mandado a morir por nosotros. Ahí estaba el Hijo, el Todopoderoso y el Espíritu Santo, ahí renovando la tierra y haciendo al hombre a su imagen de ellos y a su semejanza, a como ellos eran. Dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean, fíjese bien lo que dice, como nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que el ser humano, el hombre y la mujer son casi como Dios, por decirlo así, como Dios. Se deben dirigir de la misma manera. Por eso es que el hombre, cuando no tiene a Dios en su vida, simplemente está muerto espiritualmente, porque en realidad no tiene la vida espiritual de Dios, ¿verdad? Cuando fue perdida en el jardín del Edén, ¿verdad? Cuando la serpiente engañó a Eva y fueron ya sacados, ¿verdad? De donde estaban, del huerto de Edén, donde Dios los había puesto, ¿verdad? Y ahora nosotros volvemos a cobrar vida cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque eso fue lo que Dios profetizó que iba a pasar en el futuro para cuando viniera su Hijo a morir por nosotros. Por eso es que nosotros tuvimos vida, porque nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Esto no es una religión, esto es la salvación, la vida de Dios ahora en nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa, que cuán importante son al confesar las palabras y entender que las palabras que salen de nuestra boca son las mismas palabras que van a edificar nuestra vida espiritual. Cada palabra que tú y yo confesamos son los bloques o los ladrillos que están edificando nuestra vida espiritual. De la misma manera que cuando Dios habló la palabra, dijo, sea la luz, y lo que dice, la luz fue, dice, y vio Dios que era bueno. Entonces tenemos que entender nosotros que cuando Dios hablaba la palabra, Él sabía que esa palabra era buena. Él sabía que esa palabra era una palabra buena. Era algo bueno que tenía que suceder, porque por eso Él hablaba la palabra de que se hiciese de la misma manera. Y en el caminar, nosotros, en el camino de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de las palabras que salen de nuestra boca.
porque nosotros estamos edificando una vida espiritual. Y vemos en el primer capítulo que de la misma manera cuando dice que sea la luz, yo sabía que la luz era buena. Porque este mundo estaba en tinieblas. Vimos que la palabra del Señor lo dice claramente. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice, la tierra no tenía forma y estaba desordenada y vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Entonces, ahí en esa tierra que estaba oscura y que estaba completamente en tinieblas y que no tenía forma y que estaba desordenada y vacía, Él habló estas palabras para que aquella tierra se pudiese formar una vez más y se pudiese reconstruir una vez más a la manera de que Él al principio la había formado. Empezó a hablar la palabra y esa palabra que Él hablaba se hicieron reales. Es de la forma que la tierra volvió a ser un paraíso. Un paraíso. Entonces volvió a ser otra vez la tierra reconstruida, pero tuvo que hablar esas palabras. Entonces nosotros tenemos que entender en nuestra vida espiritual que así de la misma manera que Dios dio vida una vez más a esta tierra y le dio vida al hombre y a la mujer que Él formó y lo hizo a su imagen y semejanza con ese mismo poder como Él era. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros, de la misma manera que habló Él, ya que estamos hechos a su imagen y semejanza, a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de aquel que nos ha dado vida, nos dio vida de tal manera de que Él se gozaba de aquel hombre, aquella mujer que Él había formado. Dice que éramos su obra perfecta. De todo lo que Él había hecho, el hombre y la mujer era su obra perfecta. Estaba tan contento con eso que Él puso de su espíritu sobre nosotros. Entonces, si vemos que Dios tuvo que hablar la palabra para que aquello se convirtiera, después de que era un mundo destruido, ahora se convirtiera en una tierra hermosa, en un paraíso, tuvo que hablar las palabras. Y si nosotros somos como Dios y estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, entonces para que nuestra vida sea hermosa, para que nuestra vida espiritual sea reconstruida, tenemos que hablar las palabras que realmente van a traer esa hermosura o esa bendición a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Mire, nosotros tenemos que entender que cuando Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios, nosotros tenemos que entender esto. Dios no se quedó como que, bueno, pues ya el hombre se perdió, déjame hacer otro hombre y vamos a quitar esto de aquí. No. Al momento que Adán y Eva se perdieron, pecaron, desobedecieron, se apartaron de Dios y le dieron la autoridad a otro Dios que era el Dios malo, en ese momento Dios quiso recuperarlo. Quiso recuperar al hombre que Él había formado porque estaba hecho a su imagen y semejanza. Él lo amaba tanto que en ese momento Él habló las palabras de profecía y Él dijo que alguien más venía a arrebatar al hombre de las manos del enemigo, ¿verdad? Y eso fue su hijo, el que Él mandó, lo dio todo. Imagínese usted, un Dios todopoderoso, un hijo todopoderoso, un Espíritu Santo todopoderoso, ¿verdad? Queriendo rescatar a ese hombre que tanto valor tenía para Dios. Y Él le dijo a Satanás, te van a dar en la cabeza, voy a mandarle que te va a dar en la cabeza de la misma simiente de la mujer que tú engañaste, voy a mandar a alguien que te dé en la cabeza. Lo profetizó, lo habló y ahora se cumplió cuando el Señor Jesucristo vino. Porque ahora nosotros entendemos cuando nos dio vida, ¿verdad? Sentimos ese gozo del primer amor, de la salvación, qué hermoso, qué bello, ¿verdad? Entonces la vida, cuando confesamos a Jesucristo, porque tuvimos que confesar, que habla la palabra de esa vida nueva dentro de nosotros. Tuvimos que confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para que aquello fuese real en nosotros. Entonces tenemos que entender cuán importantes son las palabras que salen de nuestra boca. Cuán importante es que nosotros tengamos cuidado qué es lo que sale de nuestra boca y cómo estamos edificando nuestra vida. Porque cada palabra que hablamos, vuelvo y repito, son ladrillos, son bloques de nuestra edificación espiritual. Por eso la palabra del Señor dice claramente que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la necesaria para nuestra propia edificación, nuestra restauración, nuestra vida nueva, nuestra vida espiritual. Solamente esas son las palabras que nosotros necesitamos para que nosotros podamos decir y vimos que eso que hablamos era bueno.
De otra manera, Dios no hubiese hablado la palabra, pero todas las palabras que Dios habló, todo lo que Él dijo, dice que era bueno. Era bueno, pero Él tenía que hablar la palabra para que aquello se hiciera real. Él tenía que haber dicho que hubiese luz en esas tinieblas. Él tenía que haber dicho que se separaran las aguas y que se hicieran las lumbres del día y de la noche. Y vio Él que era bueno, porque todo eso que Él dijo era bueno para este mundo, para esta tierra, para que la tierra fuera renovada y fuera restaurada, ¿verdad? Para que Él pudiese poner una vida nueva en esta tierra, que fue el hombre y la mujer que Él formó con todo su deseo, con todo su corazón, y que los amó tanto que Él puso de su propio espíritu dentro de ellos. Y no solamente eso, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Por eso el hombre a veces, ¿verdad?, cuando experimenta depresión, opresión, estrés, ansiedad en su vida, es simple y sencillamente porque está recibiendo un pensamiento que no son los de Dios, o recibiendo una palabra que no es de Dios en su mente, y la está confesando él mismo, la está hablando. Porque tú le puedes preguntar a la gente, inclusive, no sé por qué, ¿verdad? Pero hay gente cristiana que tú le dices, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Ay, hermana, si viera qué mala, qué enferma me siento. Esas mismas palabras que salen de su boca son las mismas palabras que están edificando su vida. O si tú quieres espiritualmente ser edificado, tú tienes que confesar la palabra de Dios en tu vida. Esa palabra que te va a dar vida. Yo no estoy diciendo que hables positivo. Yo te estoy diciendo que tienes que hablar la palabra de verdad. La palabra que da vida en tu propia vida. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué tanto nos puede costar a nosotros decir la verdad? La verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué tanto nos puede costar a ti decirle, hermana, bien, estoy bien, gracias a Dios? La palabra dice que yo soy sanado por las llagas del Señor Jesucristo. ¿Qué tanto nos puede costar decir que es la verdad, que Jesucristo ya envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina? ¿Qué tanto nos puede costar creerle a Dios en lugar de creerle al diablo con los pensamientos que él pone en nuestra mente? Ahora, yo predicaba en las semanas pasadas, ¿verdad?, acerca de los pensamientos, de renovar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque si tú renuevas tus pensamientos con la palabra del Señor, si tú pones esta palabra de poder en tu corazón y en tu mente, esto es lo que va a salir de tu boca, la palabra de Dios, que es la verdad. Si le creemos mejor a Dios en lugar de creerle al diablo con sus derrotas, nosotros, nuestra vida espiritual va a ser la vida que Dios quiere que dé aquel cristiano o aquella persona que ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos que cambiar nuestra confesión. Tenemos nosotros que entender que las palabras que salen de nuestra boca son palabras en todo su aspecto es sobrenatural. Si es palabra de Dios, es palabra sobrenatural. Simplemente póngase a pensar esto. La Biblia, la palabra del Señor, este libro que nosotros tenemos como en un libro sagrado, aquí está escrito el principio y el final de todo, en el hombre. De todo el final, de todo el principio del hombre. Aquí está escrito, lo hemos estado viendo, lo hemos estado siguiendo, como el Señor, el Dios Todopoderoso, profetizó que iba a venir un Salvador. Ya vino el Salvador hace 2000 años. Ahora se está profetizando que está el anticristo. Ahora vemos, ¿verdad?, que eso del anticristo, ahora ya está saliendo todo eso. ¿Por qué? Lo vemos porque está cumpliendo la palabra del Señor. Las tropas del Army de Estados Unidos tuvo que salir de ahí de donde estaban ellos, ¿verdad?, y dejar libre ya para que el paso de que el anticristo, lo que se vaya a hacer en aquellas tierras, se esté formando ya las profecías, todas las profecías del anticristo y todo eso. Aquí están en la palabra del Señor. Nosotros tenemos que entender que es una palabra sobrenatural. Y no solamente es una palabra sobrenatural, ¿verdad?, que aquella es una palabra que nos da revelación. Si usted empieza a hablar la palabra, usted va a tener revelación del Espíritu Santo en su vida y su edificación va a ser con más fuerza, con más fortaleza. Usted se empieza a llenar de la palabra del Señor, usted empieza a servirle a Dios, usted empieza a tener hambre una vez más, porque la palabra está fluyendo de su boca. Tiene que desechar esos pensamientos negativos, tiene que desechar esas palabras negativas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor.
También la palabra que nosotros hablamos es profética. Estamos profetizando sobre nuestras propias vidas. Estamos edificando sobre las propias vidas de nuestros hijos. Estamos edificando sobre la congregación. Estamos edificando sobre aquellas personas miembros de las iglesias. Estamos edificando sobre los oyentes, la palabra profética. Entonces estamos profetizando sobre eso. La palabra de Dios que dice, y Él prometió, no volverá vacía sobre nosotros. Si usted empieza a cambiar su confesión, usted tiene que entender que tiene que cambiarla por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios. O usted tiene que hacer una decisión, o le va a creer al diablo con sus derrotas, sus mentiras, diciéndole, mira, ya está, ya ni siente la presencia del Espíritu Santo, mira, ya Dios se olvidó de ti, mira, ya Dios ya no quiere ya no viene a visitarte el Espíritu Santo. Usted tiene que olvidarse de la visita del Espíritu Santo. Usted tiene que creer la palabra de Dios. Al momento que usted confesó la palabra, usted creyó en el Señor que dijo que usted sería salvo si confesaba la palabra, desde ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en ti. El Espíritu Santo nunca se va a salir de ahí. Ahí está haciendo su morada en ti. Pero mucho tiene que ver si nosotros tenemos nuestro oído, ¿verdad?, abusado al Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas veces está contristado. ¿Por qué? Pues porque nosotros no le ponemos atención, porque ya no oramos, porque ya no queremos ir a la iglesia, porque nos conformamos a oír las predicaciones por la radio y ya no queremos ser participantes de, como lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él no vino para ser servido, y nosotros adoptamos ese pensamiento de ser servidos, de que, bueno, yo oigo que me sirvan, voy a ir por el radio, voy a ir la palabra del Señor, voy a ver la televisión, voy a aprender y ahí va a estar. Pero usted empieza a formar en su vida una persona que quiere que le sirvan, pero usted no quiere servir. Usted no quiere ir a su iglesia, a servir en su iglesia. ¿En qué puede hacer, verdad, para que el evangelio se siga predicando, para que usted también se esté edificando, para que usted sirva en su iglesia, o para que usted le predique a alguien más la palabra del Señor? Para eso es servir, ¿verdad? Entonces uno se va mal acostumbrando a estar simple y sencillamente, y el enemigo te enreda y te deja, y después te vas sintiendo débil espiritualmente porque no estás haciendo nada para el Señor. Y no es precisamente que Dios no esté contigo, es que tu vida espiritual está decayendo y tú no estás haciendo nada para levantarte espiritualmente. Ya no oras, ya nomás andas buscando quién ore por ti. Yo por eso cada una de las enseñanzas que yo doy y les digo, si usted quiere mandarme un texto, ¿verdad?, por Messenger, a que yo ore por usted, yo con mucho gusto oro por usted. Pero usted tiene que enseñarse a orar también por usted. Usted tiene que enseñarse a reprender. Usted tiene que enseñarse a pararse firme en las circunstancias adversas. Usted, es su lucha, es su prueba, usted tiene que hacerlo. Si usted quiere verse como un más que vencedor, usted tiene que empezar a edificar su vida espiritual. Y la manera más conveniente es que usted empiece primeramente a renovar su mente y a cambiar las palabras de su confesión y empezar a confesar la palabra de Dios en su vida en las circunstancias adversas. Así como lo vimos con el Dios Todopoderoso que empezó a hablar la palabra sobre un mundo deshecho, sobre una tierra que estaba desolada y vacía, que estaba en tinieblas y en oscuridad. Así como Él empezó a hablar la palabra, no dijo, pues ya están así en oscuridad, así la voy a dejar. No, Él empezó a hablar la palabra para que la palabra esa se hiciera real en esta tierra. Y de esa misma manera nosotros tenemos que empezar a hablar esa palabra, que nosotros ya nuestra vida espiritual se está decayendo espiritualmente. Tenemos que empezar como al principio. Tenemos que tomar ese deseo de estar en la casa de Dios, de alabarle al Señor con todo eso, de estar ahí en iglesia, levantando nuestras manos, cantándole al Dios Todopoderoso, adorándole con todo nuestro corazón, y estar de rodillas adorando al Dios que merece toda la honra y toda la gloria, adorando al Señor, leyendo la palabra del Señor, aprendiéndonos los salmos tan poderosos, ¿verdad?, que nos ayudan a vencer las situaciones adversas. Apréndase el Salmo 27, háblelo.
y dígalo, confiéselo en las circunstancias adversas. Hable esa palabra para que las cosas se regeneren en su vida espiritualmente. Estamos viendo que el salmista dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El rey David, viendo, ¿verdad?, que el enemigo estaba enfrente de él dice: pues si Dios está conmigo, ¿a qué le tengo que tener miedo? ¿A qué le tengo que, por qué tengo que estar llorando? ¿Por qué tengo que estar desesperado? ¿Por qué me tengo que sentir espiritualmente muerto? Es lo que estaba diciendo el salmista, el rey David. Si Dios está conmigo y si Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién puedo tener miedo? Dice: si Jehová es la fortaleza de mi vida, usted tiene que poner a Dios como la fortaleza de su vida, realmente creer que en esa circunstancia adversa, ahí está Dios levantándolo, diciendo: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, vence, yo soy contigo. Porque la palabra del Señor dice claramente, fíjese bien lo que dice, cómo Dios nos enseña y cómo Dios nos guía a decir: diga el débil, fuerte soy. No está diciendo: diga el débil, soy débil. No, no, no. El débil está débil porque le está creyendo a una mentira. Pero si usted le va a creer a Dios, usted va a decir ahí en su momento de debilidad, como dice, de donde se encuentra, ¿verdad?, usted en ese desesperación, ¿verdad?, en esa depresión, usted va a decir: soy fuerte porque Dios está conmigo, yo venceré esto porque el Señor es mi ayudador. Y usted está edificando su victoria, usted está edificando su vida espiritual, usted está levantándose como un poderoso gigante porque usted está hablando la palabra del Señor, así como lo estaba diciendo el rey David. Dice: si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y por eso el Señor Dios Todopoderoso te dice: diga al débil, fuerte soy. Porque somos fuertes ¿en quién? En Cristo y en el poder de su fuerza. Por eso uno tiene que entender quién es mayor, aquel que está en el mundo o nosotros que hemos creído en el Dios Todopoderoso. Yo estaba escuchándolo hace unos 2 días, ¿verdad?, una persona que decía: ay, hermana, ya. En realidad no, esta persona no era de mi congregación, gracias a Dios, porque no sé, estaba muy preocupada, ¿verdad? Si hubiera sido de mi congregación, pues yo le hubiera hablado un poquito más, ¿verdad?, fuertecito: hermana, no esté mirando al mundo, mire lo que Dios puede hacer mejor, ¿verdad? Pero me decía: ay, hermana, imagínese ya con este COVID, y luego ahí viene que el monkeypox y que no sé qué, y le digo yo: hermana, es que usted tiene que entender que la palabra del Señor se cumple. Se cumple. Y la palabra del Señor, si usted no, si usted le pone atención, usted va a ver que se la puede cumplir. Nosotros tenemos entendido, ¿verdad?, que eso del monkeypox, todo eso está atacando más al lesbianismo y al homosexualismo, porque naturalmente tenemos que entender que esto no es simplemente el resultado del pecado sobre la vida de esas personas. Y la tierra sufre por eso, porque Dios dijo claramente que la tierra sufría por el pecado de la gente, porque la gente se empeña en pecar y no les importa lo que Dios diga. Y eso es precisamente lo que muchas de las veces pasa en el cristianismo. No oyen a Dios, no les importa confesar la palabra, no les importa pararse firmes, no les importa pelear las circunstancias adversas, simplemente se dejan llevar por el enemigo, por los pensamientos del enemigo, en lugar de pararse firmes a entender que hay la necesidad de confesar la palabra del Señor en nuestras vidas. Usted no sabe, no tiene una idea de cuán importante es confesar ese poder de Dios. Usted no tiene que ir con ningún profeta para que le profetice. Usted profetice esa palabra en su vida para que se haga real. La palabra del Señor es real. La palabra del Señor es profecía para nosotros. La palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es la verdad. Porque su palabra es la verdad en nuestras vidas. Usted aprenda esos salmos tan hermosos, como le digo, el Salmo 27, el Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice: porque cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Dios estaba contigo, porque Dios estaba con el salmista. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, ¿cuál es el resultado de un cristiano, o cuál es la posición de un cristiano cuando un ejército acampa contra él? Dice: no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras,
yo estaré confiado. ¿Qué quiere decir? Yo estoy confiando en la palabra que el Señor me dijo, que Él estaría conmigo para vencer las circunstancias adversas. Yo confío en el Señor. Hasta aquí vamos a dejar este mensaje de la palabra del Señor. La próxima semana vamos a estar trayendo la continuación de este mensaje que se llama el poder creativo de Dios. El poder creativo, el poder que el cristiano tiene para crear su vida espiritual fortalecido en Dios, en el poder de la fuerza del Todopoderoso, es para nosotros, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y si Él tuvo que confesar esa palabra de bendición, esa palabra de poder para que las cosas se hicieran reales, es la misma cosa que nosotros tenemos que confesar también. Desde un principio y desde que nosotros vinimos a Cristo, confesando. Y usted también empiece a confesar la palabra de poder, porque dice la palabra del Señor, diga al débil, fuerte soy. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra iglesia cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez les invitan a sus servicios martes 6:30 de la tarde, servicio de oración, domingo 2:30 de la tarde, servicio familiar, ubicada en 201 Corpus Christi, esquina con Saunders, Laredo, Texas. Teléfono 956-598-9618 para más información. Iglesia Cristiana Vino Nuevo.